Para continuar, tenemos a nuestro siguiente invitado. Él es el doctor Pablo Merino Ríos, es internista y oncólogo médico, jefe del Centro Oncológico del Sanatorio Alemán, jefe de Concepción, jefe de la Unidad de Oncología del Hospital Higueras Talcahuano Concepción, docente de la Universidad de Concepción. Le damos la más bienvenida al doctor Merino, que él nos va a acompañar de manera online. Muchas gracias. Agradezco la invitación de parte de los organizadores. Les pido disculpas por no poder estar con ustedes allá presencialmente, pero tuve algunas dificultades para viajar. Sin embargo, estoy feliz de poder estar con ustedes a través de Zoom. Así que un saludo a todos y gracias a los organizadores. La presentación es un viaje o una descripción del viaje diagnóstico del paciente en el sistema de salud, tanto público como privado. Actualmente me desempeño en el Hospital Las Higueras de Talcahuano, que es este que está acá, estoy mostrando en esta foto, y también la parte privada en la Clínica Sanatorio Alemán, que es el principal sector, digamos, la parte privada en Concepción. Y este viaje es algunas reflexiones que uno, digamos, eh, hace cuando está atendiendo sobre todo la parte pública y ve afuera de su box de atención situaciones como esta, digamos, con listas de espera gigantes, muchas personas esperando una atención, y uno se pregunta, digamos, ¿por qué? ¿De dónde viene esto? ¿De dónde surge todo esto? Digamos, ¿y cómo podemos intervenir y mejorar esto? Eh, entonces, y esto teniendo en cuenta de que el cáncer tiene una amplia variedad de situaciones y el cáncer es un mundo muy amplio, entonces a la vez que, digamos, uno cierra la puerta de la gente que está hablando afuera y te llega un mensaje, por ejemplo, de nuestra industria farmacéutica, nuestros amigos de la industria, digamos, una invitación para el próximo Congreso del ESMO, que va a ser en París. Entonces, yo te acabo de cerrar la puerta con toda esa gente que está esperando una atención afuera y por otro lado me están invitando a París, Francia, digamos, en acto seguido. Entonces, por un lado uno piensa, ¿qué tiene que ver, digamos, y París, Francia, con respecto a la realidad que tengo justo a una puerta mía, digamos, todas estas personas esperando? Y después, por otro lado, me acuerdo que ese mismo, en acto seguido, vi la publicación de unos amigos, digamos, que están estudiando el Keynote 811 de inmunoterapia, y también me llegó un mensaje para participar en una investigación con el LAC3 o el POL, un biomarcador así de ese estilo. O sea, es decir, digamos, algo que está súper como en la estratosfera de la investigación. Y yo pienso, bueno, pero ¿qué tiene que ver el Keynote 811, digamos, o estos marcadores LAC3, digamos, la super investigación eh, comparado con la realidad que tengo frente mía, que es todas estas personas esperando atención, digamos, como que hay una discordancia y el mundo del cáncer va para algo tan amplio como eso. Por un lado, tremendas listas de espera, tremenda inequidad, pero por otro lado, invitaciones a Francia o, digamos, la cúspide de la investigación de biomarcadores y desarrollo científico. Entonces, teniendo eso en mente, el primer desafío era, bueno, pongámosle números, o sea, pongámosle ciencia a esto de las listas de espera que tengo justo al frente mío. Entonces, aquí empezamos en un viaje de poder describir cuánto era lo que se estaba demandando, por ejemplo, las personas, en este caso en el hospital público, en las higueras de Talcahuano, para tapificar un cáncer gástrico. Tapificar con imágenes me refiero aquí, digamos, el escáner en el fondo. Y dimos cuenta que este viaje para un escáner demoraba 70 días. 70 días para un escáner. Y, por ejemplo, para operar un cáncer gástrico, y esto es un viaje transversal, digamos, desde que empieza la consulta hasta echar al pabellón quirúrgico, esto es la parte pública, 111 días. Entonces, ahí no tiene que pensar, digamos, 111 días. Imaginen fuera un familiar suyo, o fuera uno mismo, digamos. ¿Qué le parece esperar 111 días para poder acceder a una cirugía de un cáncer gástrico? En este caso, una cirugía con intención curativa, estamos entendiendo. Entonces, analizando los datos GES, nos dimos cuenta de que en varias instancias del paciente hay tiempos de espera que son largos. Por ejemplo, para confirmar el diagnóstico, estos parajes de colon, 55 días. Para etapicar, se suman otros días más hasta llegar a 82. Para un primer tratamiento, 99. Para un segundo tratamiento, 126 días y así sucesivamente. Ahora, estos son datos de un GES, o sea, esto es un material administrativo del cual estamos tratando de pedirle datos clínicos. Así que el siguiente paso
era revisar fichas y ver cuánto se estaban demorando los pacientes usando las variables clínicas esta vez, no las variables administrativas. Y por la naturaleza donde estamos trabajando, tenemos la posibilidad de recrear varias eh, experiencias que son muy relevantes. Porque por un lado, en la parte pública podíamos ver la realidad de cáncer de colon, y eso se lo voy a mostrar a continuación. Pero por otro lado, el Hospital Las Higueras, donde me desempeño, es un centro de derivación para cáncer de mama. Eso significa que tiene instalaciones que están muy por sobre la media de la parte pública, una cantidad de recursos humanos que está también, digamos, en número menos muy por sobre la media, y tiene otros recursos que también están por sobre la media con respecto a la vital en cáncer de mama. Entonces, es una especie de laboratorio, es como una parte pública, pero 2.0 el cáncer de mama. Entonces, podíamos ver tiempos del cáncer de colon en parte pública y el 2.0, digamos, un centro de derivación de cáncer de mama. Y por otro lado, los tiempos de un prestador privado, como es Clínica Sanatorio Alemán. Entonces, revisamos para cáncer de colon 76 fichas eh, entre los años 18 y 2021 para cáncer de colon, que tuvieran algunos requisitos, digamos, etapas 2, 3, 4, que hayan recibido al menos dosis de quimioterapia. Excluimos las segundas líneas, las progresiones o rechazos de tratamiento, porque la idea era poder describir el viaje de la forma más consistente posible. Y el viaje del paciente consiste en algunas instancias como la primera consulta, la atención del primer especialista, el diagnóstico y la ratificación, que son instancias que es una descripción académica, pero la verdad es que en la vida real esto se sobrepone y se superposiciona absolutamente, así que es una descripción muy teórica, pero hay que acercarse al problema de alguna forma. Lo primero que vimos es que de la primera consulta, la PS en el fondo, de la puerta de entrada al paciente hasta el especialista, pasaban 26 días, hasta en este caso el coloproctólogo. De ahí hasta que el diagnóstico estuviera confirmado, otros 27 días, y de ahí hasta la ratificación, otros 28 días. Por lo tanto, la primera conclusión que nos dimos cuenta es que, y esto es más que una frase, esto es como una sentencia, digamos, toda parte pública demora algo así como un mes. Cada año demora un mes. Y el eje transversal, digamos, hasta la ratificación, o sea, hasta concluir el proceso de diagnóstico, hasta 59 días. Pero también es muy interesante señalar de que un 39% de los usuarios usaba el extrasistema para algunas instancias de su viaje, ya sea para la primera consulta o para el especialista o para la coloscopía o el escáner. Para algo usaba el extrasistema. Cuando pasaba esto, este viaje se acortaba algo así como 2 semanas menos de estos 59 días iniciales. Pero más importante, pero más triste también, es que cuando pacientes no podían acceder al extrasistema y solamente usaban lo de la parte pública, este viaje promediaba los 71 días. Es decir, 71 días se demora el sistema en completar todo el viaje diagnóstico para cáncer de colon en una institución pública. Ahora, estos tiempos uno los puede comparar con lo que dicen instancias internacionales o lo que dice la misma guía GES que uno tiene que demorarse para este viaje. Entonces, arriba lo que tiene que demorarse el paciente. En la parte blanca están cuánto dicen las instituciones higueras o nacionales que se tiene que dar, y abajo está cuánto nos demoramos nosotros, digamos, el mundo real, las higueras, cuánto se demora el mismo paciente de la parte pública, pero que se ayuda con el extrasistema, y al final dice los outliers, y esa es una medición un poquito interesante que hicimos, que es para ver cuánto se demoraban los pacientes que tenían algún pituto en el hospital. Esos son los outliers inferiores. Entonces, para la primera, la derivación, digamos, el mundo desarrollado dice que tiene que demorarte 14 días desde la PS hasta que vea el especialista, y nosotros estamos bordeando los 26 días. Para confirmar el diagnóstico, la guía GES te dice en 45 días, nosotros bordeamos los 38 días, o sea, cumplieron. Pero miren qué interesante, la línea inferior, digamos, los que tenían instituto, los que tenían viaje facilitado, digámoslo así, se demoraban considerablemente menos que el resto, 12 días. Hasta completarla, todo el proceso de diagnóstico y ratificación, el Colegio Americano y el QPI de los estadounidenses dice 30 días, y nosotros estábamos bordeando los 59 días, y algo menos si usaban el extrasistema o si tenían un viaje facilitado. Para empezar un tratamiento, una vez con el diagnóstico hecho, 30 días, digamos, la guía GES, y nosotros bordeamos los 51 días. Y como medida transversal, desde primera consulta hasta inicio del primer tratamiento, 62 días, dice lo internacional que tienes que demorar, y nosotros bordeamos los 91 díás, 158 días en caso de quimioterapia. O sea, que muy prolongados para los pacientes con cáncer de colon. Algo mejor si es que se dio el extrasistema o si facilitado, pero también muy por sobre lo que el mundo desarrollado dice que te tienes que demorar.
Y eso nosotros reflexionamos que tiene que ver tal vez con que este modelo para gestión de funcionamiento de la red oncológica tiene una gran cantidad de líneas y conectores y flechas y flujos que en el fondo es extremadamente cierta. La descripción que está aquí es muy certera, me parece a mí, pero el problema es que cada línea de esto demora días y va sumando días, va sumando días. La mayoría de los centros oncológicos, digamos así, del país tienen nombres fantásticos como centro oncológico, centro de cáncer, cosas así, pero la verdad es que no son eso. La verdad es que son unidades de quimioterapia. Es un pasillo en un hospital con una sala de quimioterapia. Esa es la gran realidad de la mayoría del país. Por lo tanto, el cuadradito en esta descripción de un centro de quimioterapia está solamente al centro donde dice tratamiento y a medio. Y el resto del viaje está a ciegas de la mayoría de las unidades de quimioterapia, o como quieran llamarle, del país. Entonces, esa es la primera realidad, la parte pública de cáncer de colon. Pero ahora vamos a ver este segundo caso de también la parte pública, pero ahora un centro de cáncer de mama, pero que tiene este cáncer de mama, es un centro de derivación, por lo tanto tiene más recursos, más gente, más estructura. Tenemos los datos, digamos, que nos dan algunos días, pero también revisamos fichas, en este caso un poquito menos porque esto era un análisis exploratorio. Lo que nos dimos cuenta es que de la dirección del APS hasta que lo vea el especialista, ahora el viaje son 4.7 días, o sea, considerablemente mejor. De ahí hasta la biopsia, 12 días. Y el viaje entero hasta la biopsia, 17 días. O sea, en otras palabras, tiempos bastante mejores si lo comparamos con cáncer de colon. Donde no anda tan bien es donde este viaje deja de depender solamente de la unidad de mama y ahora necesitamos la infraestructura de todo el hospital, por ejemplo, para hacer un escáner, para completar la tapificación. Y aquí el viaje se nos prolonga y ya salimos del área de los números azules y entramos a los números rojos. Son 58 días para completar la tapificación y 47 días para hacer el escáner. Sin embargo, en cáncer de mama la descripción es un poquito más compleja porque la mayoría de las veces, sobre todo cuando un tratamiento con intención curativa, los tratamientos se empiezan antes de tener escáner definitivo. Los equipos no esperan el escáner, sino que empiezan antes. Por lo tanto, también es relevante saber cuánto se demora la institución en empezar un tratamiento. Y en este caso, desde biopsia, si es para cirugía se demora 33 días y si es para quimioterapia 47 días. Y si uno quiere ver el viaje transversal, recordemos que las instituciones internacionales dicen que tienes que empezar antes de 62 días. En el caso de cirugía, de la consulta hasta cirugía pasan 53 días, o sea, logra cumplir el criterio internacional. Y hasta quimioterapia 62 días, punto 6, o sea, en el fondo cumple. Por lo tanto, si vemos, digamos, este mismo diagrama donde vemos el viaje paciente, arriba están las cifras de cuánto dice la guía GES o los británicos o los estadounidenses, cuánto tienes que demorarte, y abajo vemos la columna de cuánto se demora este centro, digamos, de derivación de mama. Vemos que en general cumple la derivación a especialista en 7 días, hasta el diagnóstico en 17 días, donde se demora y el único número rojo cuando deja de depender del centro solo y tiene que depender de la infraestructura del resto del hospital para hacer escáner, por ejemplo, 58 días, pero después para empezar un tratamiento 53 días, 62 días, lo que son números azules o números verdes también. Así que, digamos, aquí esos 58 días que están en rojo claramente es un problema de falta de escáner. Y por último tenemos la realidad de un prestador privado, la Clínica Sanatorio Alemán. Nuevamente hicimos para cáncer de colon un análisis exploratorio, 20 pacientes, revisaron 20 fichas. Carla Dúmenes me ayudó en esta revisión, donde desde la primera consulta hasta especialista pasan menos de 2 días. En realidad, la mayoría de las veces no había primera consulta, sino que el paciente accede directamente al especialista. Y de ahí hasta tener la biopsia pasaban 14 días. Y de ahí hasta tener el escáner pasaban 13 días. Esto corre en paralelo, por lo tanto, la parte privada para completar el diagnóstico entero, con etapificación y todo, pasaban 15 días, comparado a los 71 días de la parte pública. Aquí vemos un cuadro resumen de las realidades. En la primera columna dice NICE o QPI, que son cuando dicen los organismos internacionales que tiene que demorarse. En la segunda columna, Clínica Sanatorio Alemán. En la tercera columna, cáncer de mama en este centro de derivación regional del Hospital Las Higueras. Y en la última columna, cáncer de colon, el Hospital Higuera, digamos. Y para la primera de derivación especialista, vemos que el estándar es 14 días, que el sanatorio se demora 2 días, cáncer de mama 5 días y para colon 26 días. Para la biopsia, sanatorio 15, mama 30 y con 38. Para completar la tapificación,
el estándar dice 30 días, sanatorios en 15, cáncer de mama en 58 y cáncer de colon en 59 días. Y por último, para empezar un tratamiento, el estándar es 62 días, el sanatorio lo hace en 33 días, cáncer de mama en 53 días y cáncer de colon en 91 días. Por lo tanto, a partir de esto hay algunas reflexiones que hay que hacer. La primera, creo yo, es que, bueno, aparte de la gran inequidad que queda muy manifiesto en esta descripción, pero hay otro punto muy interesante, y es que inyectar recursos en la parte pública, pero en aspectos claves, no en todo, pero sí en aspectos claves, particularmente en recursos humanos, de atención, cosas así, ayuda. Contar con equipos dedicados, por ejemplo, un centro de derivación regional, ayuda. El esfuerzo del paciente usar el extrasistema, ese 49% que hace el esfuerzo, hacer algo afuera, sirve. Le corta el viaje en algo así como 2 semanas. Pero un problema para todas las instituciones es que ninguna está diseñada para preocuparse de cuál es la experiencia del paciente, digamos. Por ejemplo, cómo el paciente accede a información, con quién habla, el guardia sabe a dónde dirigir al paciente si es que tengo dudas de este diagnóstico. Ese es un problema a los cuales el diseño, me parece a mí, que las tres realidades no están preparadas para enfrentar. Ahora, viendo esto, nosotros en el Hospital Higuera diseñamos un programa de gestión del diagnóstico en oncología. Y la verdad es que nos quedamos en el diseño nomás porque tuve algunos problemas. La idea era poder recoger todas las veces positivas de la institución, todas las derivaciones del CESFAM a oncología o alguna derivación de cáncer, y de la urgencia de los hospitalizados, hacer una especie de comité de diagnóstico, junto con el equipo GES, otros enfermeros o participantes oncólogos médicos, poder tener horas de prehabilitación para estos pacientes, o sea, nutricionista, kinesiólogo, salud mental, terapeuta ocupacional, cardiólogo, dental, todo lo que requiera, porque en el fondo aquí este tiempo, este viaje que es largo el paciente hay que pararlo para todo lo que viene. Los kinesiólogos han descrito que vivir un tratamiento de cáncer, todo lo que conlleva, equivale a pedirle a un adulto mayor, por ejemplo, que haga un esfuerzo físico de ir a una montaña, y nadie se le ocurriría hacer eso sin paración. Por lo tanto, al paciente hay que aprovechar este viaje para prepararlo. Y por otro lado, hicimos un diseño donde nos permitía entregar la información al paciente y que ellos supieran lo que está pasando, aunque se demore, pero que supieran, así como una especie de Waze de tu viaje oncológico, y que este proceso terminaría con la presentación al comité oncológico. Y, por supuesto, llevando un registro y seguimiento de lo que va pasando. Esto nosotros lo presentamos hace 2 años atrás. Lo que pedíamos de recursos humanos era un cargo médico de 22 horas y un cargo de enfermera de 44 horas. Todavía no nos ha pasado nada de eso y queríamos empezar este año, pero nos anunciaron de que nos van a reducir todavía más el recurso humano de la unidad, por lo tanto este programa está esperando. Así que si hay alguien del ministerio escuchando, por favor escúchenos. Lo siguiente que les quiero compartir, una breve reflexión, es que una cosa es cuánto se demora, pero lo otro es, ¿lo estamos haciendo bien o no lo estamos haciendo bien en el viaje? ¿Cómo aseguramos que un paciente tenga una buena y oportuna atención? Ahora, esta frase suena linda, pero la verdad es que hay que masticarla un poco, porque la verdad es cómo estamos seguros, cómo aseguramos de una buena y oportuna, o sea, con la mejor evidencia científica y rápida, y para todos, porque no solo para los pilotos, no solo para los que tienen un viaje facilitado, sino que para todos. Y aquí entramos en un terreno que a las colegas de enfermería les es mucho más cómodo que para nosotros, y es que si tú puedes medir algo, lo puedes mejorar. La idea es medir enlaces de sobrevida, y si estás hablando de esto, estás hablando en fondo de calidad en oncología, que es la posibilidad de aumentar los deseos que quieres lograr. Ahora, calidad en oncología suena mucho como mediciones que tienen mucho que ver con el trabajo en particular médico, así como, por ejemplo, usa o no usa el brazalete, se toma o no se toma el consentimiento informado, o te lavaste las manos o no te lavaste las manos. Pero la verdad es que en oncología, hace varios años, y particularmente en Estados Unidos, se viene trabajando con medición de parámetros de performance, en el fondo, de las diferentes unidades, y cómo puede uno medir esto y usarlo para mejorar el enlace deseado. Esto lleva varios años, y ellos desde el 2010 tienen un programa de certificación que se llama el QOPI, y desde el año 2017 está disponible para los organismos o para instituciones internacionales que se quieran sumar. En Chile no hay ninguna institución de cáncer que esté bajo esta acreditación. Así que nosotros en la parte pública, en el Hospital Higueras, hicimos nuestra especie de propio QOPI, esperando en algún momento sumarnos en esta iniciativa de calidad, y medimos algunos
indicadores de mama y colorectal y también algunos indicadores GES. Ten en cuenta de que hay que ser un poco valiente para hacer esto porque te estás mirando un espejo y no siempre te puede gustar lo que tú vas a ver. Entonces tienes que estar preparado para ver que, si es que la respuesta no te gusta. Entonces aquí les voy a mostrar algunos de estos indicadores. Por ejemplo, el cáncer de colon. Primer indicador, si es que tu caso es discutido en un comité multidisciplinario, la meta es cumplir un 75%, eso nosotros en un comité, y nosotros cumplimiento 98%. Cada caso asignado a un gestor de caso, es decir, hay alguien que vele por mi caso dentro de este hospital, 98%. Se le pide el SEA dentro de 4 meses del diagnóstico, es decir, se le está pidiendo al paciente lo que hay que realmente pedirle, 96% de cumplimiento. Este indicador es muy, muy difícil de cumplir. Los pacientes con cáncer de colon etapa 4, con metástasis hepática, son vistos realmente por el hemato biliar, 80% de cumplimiento. A un cáncer de colon etapa 3 le das quimioterapia adyuvante, cumplimiento 100%. Y la cirugía, la realidad de la cirugía, se sacan más de 12 ganglios y son analizados, 78% de cumplimiento. O sea, en otras palabras, la parte pública lo hace bastante bien y cumple con todas las metas, al menos internacionales, de indicadores de calidad. Pero hay otros indicadores que tienen que ver con los tiempos. Por ejemplo, lo ve el especialista en menos de 14 días, 31%. El tiempo hasta la biopsia ocurre en menos de 45 días, que es un indicador del GES, 65%. Pasan menos de 62 días para un tratamiento, 44%. El tiempo que el paciente espera quimioterapia, estoy esperando empezar la quimioterapia, es menos de 31 días, 41%. El GES es el mismo indicador, en el fondo menos de 30 días para quimioterapia, 31%. Y en el caso de cáncer de colon, que se opera y se advancia, ocurre todo esto en menos de 120 días, 73%. O sea, en otras palabras, lo hacemos bien, sí, pero lo hacemos extremadamente lento. O sea, ese es el problema. Por lo tanto, sirve también para entender dónde hay que aumentar el esfuerzo. Yo le había mencionado de que la mayoría de los centros del país, no, el esfuerzo esto es harto. Hemos pedido nosotros también al recurso humano, al hospital, al ministerio, para poder tener un programa de calidad en oncología, pero también la respuesta es que por el momento no hay posibilidad de que nos asigne recursos humanos para esto. Y les quiero por último mostrar la parte, digamos, final del viaje del paciente, que es que ocurre, ¿qué pasa cuando termina un tratamiento? ¿Qué hago ahora? La mayoría de las experiencias del paciente es que termina un tratamiento y las instituciones nos lo ofrecen mucho más que esperar en un pasillo viejo, abandonado, feo, en espera probablemente de la atención con un cirujano o algo así. Siendo que un paciente que termina un tratamiento de cáncer tiene múltiples necesidades. Los controles médicos, que está ahí a la parte de arriba, el tamizaje, los exámenes para detectar recurrencias en el fondo, la recuperación, su salud mental, la cardiooncología. Los pacientes tienen un alto riesgo cardiovascular y las secuelas físicas y psicológicas. La verdad es que me atrevo a decir, porque conozco más de una institución, que la gran mayoría del país apenas logra hacer los controles médicos y los mensajes, y el resto de los otros problemas, cardiooncología, secuelas, recuperación, es bien poco lo que se puede hacer. Al menos nuestra realidad era esa hasta hace un tiempo. Así que nosotros describimos cuántos pacientes teníamos en, comillas, seguimiento, que en realidad debería llamarse asesoría. Revisamos los últimos 5 años y encontramos que teníamos 1.863 pacientes. Si uno esto lo multiplica por 3 atenciones al año, o 2 atenciones al año, los que son más antiguos, estos son algo así como 5.000 atenciones para una unidad que tiene 66 horas de oncología. O sea, imposible. Entonces eso lleva a la realidad de que habían pacientes que tenían muchos meses sin que nadie lo viera una vez que han terminado su tratamiento. Hay una columna que está al lado derecho que dice más de 25 meses. O sea, había pacientes que han sido tratados de cáncer y que nosotros habíamos olvidado, no éramos capaces de darle atenciones. Y estos pacientes, digamos, tenían características: la mayoría cáncer de mama, la mayoría cáncer 2, la mayoría adultos mayores, la mayoría con sobrepeso, obesidad, la mayoría con patologías importantes de la medicina interna. O sea, no eran pacientes simples, no era que tuvieran hipertensión, sino que tenían artritis reumatoide o infarto del corazón, algo así. O sea, patologías de la medicina interna. O sea, un paciente complejo que requiere un seguimiento complejo. Así que nosotros transformamos esto en un programa, creamos un programa de sobrevida. Una vez que lo creamos, la cantidad de pacientes que ha sido sumando a este programa ha sido impresionante y solamente va en ascenso. Hicimos un concurso interno en nuestra unidad para crear un logo distintivo a este programa, que es este. Esto fue creado por los mismos trabajadores de nuestra unidad de quimioterapia, con las manos que la cogen, y esa vueltecita verde y amarilla significa el censo del paciente y después la recuperación. Estas son nuestras reuniones periódicas de trabajo. Todos los jueves nosotros nos reunimos a analizar los casos y ver cómo hacer mejor el seguimiento.
estamos exportando este programa a la atención primaria y en los diferentes hospitales. Ahí está el doctor Fonseca, digamos, está liderando este programa, exportando este programa hacia el Hospital Domé, lo cual lo replicaba y están súper contentos. Y la idea es ir evangelizando hospital periférico por hospital periférico y después CESFAM por CESFAM hasta que logren sumarse en este del programa Sobrevida al Centro. Ahora, esto del programa de Sobrevida tiene una parte muy linda, pero también hay una parte súper práctica. En agosto de 2021, mi agenda como oncólogo estaba dedicada en un 70% a hacer seguimiento, o sea, este proceso de sobrevida. Y nuestra lista de espera para oncología médica era 154 pacientes. Cuando creamos el programa de sobrevida, los colegas internistas, Rodrigo Seca y otros más, se hicieron cargo de este programa de sobrevida, lo arreglaron, lo calendarizaron, hicieron un programa, ¿no? Y la situación ahora es que mi agenda en el 2022 es de 100% quimioterapia, no es otra cosa que sea quimioterapia yo como oncólogo médico, pero la lista de espera para oncología médica va por segundo año consecutivo en cero. O sea, tenemos cero lista de espera para oncología médica, cero lista de espera para alguien que necesita quimioterapia. En conclusión, los tiempos de viaje del paciente son largos. Hemos visto 3 realidades, de los cuales hemos visto que en un laboratorio artificial, digamos, con la parte pública enchulada, por así decirlo, con inyección de recursos, es mejorable. Así que la parte pública es mejorable con gestión y es mejorable con recursos, pero por supuesto tienen que ser bien focalizados. Tenemos organizado un programa diagnóstico que no hemos podido implementar, pero tenemos mucha fe, pero cero recursos. Tenemos implementado un programa de sobrevida que hasta el momento ha sido un éxito extraordinario y que estamos empezando a aplicar en todos los centros periféricos y que como herramienta de gestión también ha sido invaluable para nuestra unidad. Y creo que nosotros tenemos que también empezar a preocuparnos de calidad. Otros colegas de otros estamentos de salud nos llevan la delantera en esto, pero creo que como oncólogos médicos, al menos, digamos, tenemos que preocuparnos de lo que está ocurriendo en nuestra unidad. Eso es, muchas gracias por la atención.